Bambú es un fondo de inversión de impacto, es un fondo europeo y tenemos sedes regionales en África, Asia y Latinoamérica. El primer sector en el cual invertimos fue en banca y microfinanzas. Tenemos inversiones en bancos y empresas microfinancieras con un objetivo de inclusión financiera. Específicamente aquí en Colombia, nosotros somos accionistas de Banco W. Banco W es un banco de microfinanzas en Cali, Colombia. Y a través de la inversión nosotros hemos contribuido a que el banco haga la transición de una empresa no regulada a una empresa regulada. Uno de los principales valores agregados con los cuales contribuye Bambú es a través de la dirección de las empresas. Nosotros tenemos una participación activa en las juntas directivas con un objetivo de impacto social que tratamos de contribuir en las compañías en donde invertimos. Pero el Banco W es una entidad que se dedica a ofrecer a clientes, a personas de menores ingresos, con alguna actividad productiva, independientes, productos de crédito, microseguros y productos de ahorro. En Colombia hay muchísimas personas que no tienen acceso a la banca formal y a través de nuestros productos mejoramos la calidad de vida de esas personas de menores ingresos y sus familias, porque detrás de cada persona, de cada cliente, hay unos papás, unos hijos, una familia que vive de eso. Realmente desde que nos volvimos banco, en febrero del 2011, a la fecha pasamos de una cartera de 550.000 millones a 1.150.000 millones a la fecha. Tenemos un indicador de cartera vencida del 3,65%, mora mayor a 30. Hoy en día estamos en 102 oficinas 102 ciudades de Colombia, perdón, y colocamos crédito en 620 municipios. Ha sido una muy linda experiencia, muy enriquecedora trabajar con Bambú desde el inicio, porque al fin y al cabo construimos el banco conjuntamente. Yo creo que ha sido un papel fundamental para que el Banco W esté donde está hoy. El principal beneficio es el hecho de que podemos compartir experiencias. El hecho de tener un equipo regional que está aquí basado en Bogotá y que es de la región de Latinoamérica permite conocer la idiosincrasia, la cultura y por lo tanto entender cómo funcionan las inversiones a nivel local. Pero el hecho también de tener un equipo global complementa nuestra visión con una visión, digamos, de buenas prácticas que podemos traer, por ejemplo, de África, de Asia y de otros lugares. Y de esta forma somos dos equipos bastante súper interconectados, en donde nosotros proveemos de buenas prácticas y ellos nos proveen de buenas prácticas en diferentes temas. Es muy difícil encontrar aliados que se remanguen por una causa como es el Banco W. Y Bambú ha sido uno de esos aliados que ha estado con nosotros desde el día cero, sin perder el ímpetu. Llevamos desde el 2011 trabajando para sacar la institución adelante y ha sido realmente muy, muy agradecido la Fundación con este coinversionista, con este aliado, con este amigo, porque realmente lo consideramos un amigo y un gran aliado. Mi nombre es Leodan Alexander Totistar Delgado. Desde niño me gustó la parte artística, crecí con esa idea de expresarme por medio del arte y hoy en día, gracias a Dios, lo estoy logrando. Iluminartes es un negocio que está dedicado a galería de arte, espejos y marquetería. Aparte de eso, presta un servicio en instalación, mantenimiento y lámparas. El Banco W ha sido fundamental porque nos ha dado una base económica que nos ha ayudado a emprender. Siempre en el banco nos están llamando para ver nuevos métodos de negocios. Empezamos con un microcrédito, luego nos enfocamos en crear más, pero a medida que el banco nos fue dando un apoyo, fuimos también abriendo nuevos mercados, nuevas puertas. Entonces la idea es, uno, en el local donde estamos, ampliarlo, y otro es crear varios sitios de negocios para poder llegar a más gente. Y en eso estamos. La vaca original inició estando yo muy niña.
la creó mi papá, era un pequeño negocio y yo era, junto con mi mamá, quienes vendíamos los productos y mi papá con mis hermanos los elaboraban. Solamente vendíamos 3 postres, 3 leches, Milo y maracuyá. Comenzamos a ver que a la gente le gustaba muchísimo el producto. Entonces a mi papá se le ocurrió una idea que a la gente le pareció un poco loca y se inventó una estructura gigante en forma de vaca. Se fue dando a conocer un poco más y logramos esta ubicación que es muy bonita. Pues no teníamos mesas, no teníamos sillas, estábamos en un barranco y a la gente le gustaba venirse a sentar aquí. Nosotros empezamos hace 5 años con el nuevo proyecto de la vaca original. Empezamos a darnos cuenta de que necesitamos hacer una inversión y esta inversión era importante. El Banco W nos abrió las puertas en un microcrédito. Empezamos comprando nuestras primeras mesas, unas sombrillas. Ya el banco se empezó a dar cuenta de que éramos responsables, de que éramos cumplidos. Desde el área de venta hasta el área de producción hemos invertido en nuestro propio acueducto. Hicimos el pedido de la caldera, hicimos el pedido de la marmita, se mejoró toda el área de producción de postres. El banco ha sido pieza fundamental porque aparte de que nos presta unas tasas bajas de interés, pues nos ha ayudado a crecer impresionante. La vaca no sería nada si no tuviéramos el banco. Ahorita el último crédito que nos acaban de hacer es 80 veces el crédito inicial que nos hicieron y con él se empezó el nuevo proyecto de la nueva estructura de la vaca para remodelar totalmente y cambiarle la imagen al negocio. Para nosotros ha sido muy importante poder convertirnos en una empresa formal que cree empleos formales. Ahora tenemos 28 personas y eso para nosotros es muy gratificante porque nosotros laboramos con personas de aquí mismo, de la zona. Para mí la vaca original es nuestro proyecto de vida. Para mí ha sido progreso y eso es lo que quiero que sea para las personas que están con nosotros, que sea sinónimo de progreso. Para mí la vaca es mi sueño, es donde he sacado adelante a mis hijos, a mi familia y a toda esta cantidad de gente que trabaja con nosotros. Y gracias a que el banco me dio la mano pude hacerlo crecer.